Ella pensó que él estaba muerto. Durante 4 años, cargó con la culpa. Pero ahora, en medio de un bosque empapado por la lluvia, el perro que perdió la está mirando directamente al alma. El viento soplaba con fuerza entre las copas de los árboles, la lluvia cortando de lado como agujas. La sheriff Rachel Morgan se congeló al borde del sendero, con su bota medio hundida en el barro. Parpadeó contra la niebla y el ardor en sus ojos. Él estaba allí, quizás a 50 pies de distancia, atado a un pino astillado con una tira de paracord viejo empapado hasta los huesos. Su pelaje estaba sucio, sus costillas se veían bajo el pelo, y su pata trasera derecha temblaba bajo su peso. Uno de sus ojos estaba nublado por la edad o una lesión, pero el otro, ámbar y afilado, estaba fijo en el de ella. Ella conocía esa cicatriz, una marca blanca pálida que se curvaba justo sobre su ceja izquierda. Diesel, susurró. No ladró, no se movió, solo la observó, con la lluvia goteando de su pecho amordazado, respirando con lentas y laboriosas inhalaciones. El corazón de Rachel se hundió en sus botas. 4 años, 4 malditos años en los que se dijo a sí misma que él se había ido, tragó el silencio, enterró la culpa. Había visto la avalancha engullir a la mitad de su equipo, observó cómo la nieve enterraba el mundo, y gritó su nombre hasta que su voz se rompió. Cancelaron la búsqueda. Ella nunca lo hizo. La patrulla de ese día había comenzado como cualquier otra, niebla silenciosa, grava resbaladiza, un café de gasolinera medio borracho humeando en su portavasos. Un excursionista reportó posibles trampas ilegales cerca de Northridge. Nada nuevo en estos bosques. Los cazadores furtivos iban y venían como las estaciones. No esperaba que un fantasma estuviera esperando al final del sendero. Rachel se arrodilló lentamente, con su arma presionando contra su muslo. «Hola, pequeño», dijo, apenas por encima del viento. «Está bien». Él inclinó la cabeza, con una oreja temblando. Luego, muy ligeramente, su cola se movió. Ella abrió los brazos. «Ven aquí». Diesel dio un paso adelante, cojeando, mojado, con las costillas visibles bajo su pelaje, y presionó su cara contra su pecho como si nada hubiera cambiado, como si la tormenta, la nieve, el silencio nunca se lo hubieran llevado. Rachel apoyó su frente en la parte superior de su cráneo y cerró los ojos. «Me encontraste», susurró. «Realmente me encontraste». Lo llevó al patrullero, envuelto en una manta de lana del maletero. En el momento en que cerró la puerta, él se acurrucó en el asiento trasero como si recordara cómo hacerlo. Los limpiaparabrisas chirriaban contra el parabrisas mientras ella se alejaba del comienzo del sendero, con el corazón aún latiendo con fuerza. De vuelta en el pueblo, Cedar Falls continuaba como si nada hubiera pasado. El restaurante de Mike brillaba en la penumbra. La señal de la gasolinera parpadeaba débilmente. Un par de niños pedaleaban por los charcos como si fuera un jueves cualquiera. Rachel estacionó detrás del departamento del sheriff y llevó a Diesel adentro, colocándolo suavemente sobre una sábana doblada junto a su escritorio. No ladró, no gimió, solo se quedó allí, mirando la puerta, esperando, como en los viejos tiempos. Ella se sentó en su oficina con las luces bajas, mirándolo. La placa de bronce descolorida en su escritorio aún decía Sheriff R. Morgan. Pero de repente, se sintió como si fuera el título de alguien más. La última vez que vio a Diesel, estaban en una ladera en Colorado. El clima había cambiado rápido. Su equipo estaba buscando a 2 excursionistas desaparecidos. Diesel había estado rastreando un olor a través de 3 pies de nieve. Y luego vino la avalancha, rápida, brutal y tan ruidosa como el fin del mundo. La mitad del equipo desapareció en blanco. Nunca los encontró. Y Diesel nunca regresó, hasta ahora. La puerta principal crujió al abrirse. El ayudante Frank Oulten, robusto y de movimientos lentos en sus 50 años, entró con la lluvia aún goteando de su chaqueta. Se congeló cuando vio al perro. ¿Es ese? Rachel asintió. Sí, es él. Frank se arrodilló con un gruñido. Diesel olfateó su mano extendida, luego apoyó la cabeza nuevamente. Demonios, murmuró Frank. Pensé que estaba enterrado bajo 20 pies de nieve. Yo también. Se sentaron en silencio, solo observando al perro respirar, el ritmo constante de su respiración. Real. Presente. Imposible.
Frank finalmente rompió el silencio con una carpeta. Tengo algo, dijo, dejándola caer sobre su escritorio. Excursionistas encontraron trampas cerca de Brash Creek. Alambre de púas viejo. Rudimentario, pero lo suficientemente fuerte para romper la pata de un ciervo. Igual que esa cuerda que tuvimos en el 09. Rachel hojeó las fotos. No eran solo trampas de aficionados. Estaban colocadas cerca de un sendero marcado. Odd as. Descuidado. Podrían ser solo chicos estúpidos, ofreció Frank. Podría ser algo peor. Rachel se recostó, con los brazos cruzados. Diesel se movió bajo el escritorio, con las orejas temblando. Lo revisaré por la mañana, dijo. ¿Quieres apoyo? Ella negó con la cabeza. Levara a Diesel. Frank arqueó una ceja. Ese perro está jubilado. Rachel miró al viejo pastor. ¿Realmente crees que alguna vez dejó de trabajar? Si historias como esta restauran tu fe en las segundas oportunidades, si crees que la lealtad nunca muere de verdad, suscríbete ahora a Heroes for Animals, donde honramos a aquellos que nunca dejan de proteger, incluso cuando el mundo los olvida. Más tarde esa noche, la estación estaba silenciosa, con archivos apilados en su escritorio. Diesel dormitaba junto a su silla, aún respirando con firmeza, con las orejas ocasionalmente moviéndose hacia el pasillo. Rachel no había entregado su chaleco de patrulla. No le había dicho a nadie sobre haberlo visto. Todavía no. ¿Qué diría siquiera? Encontré un perro muerto en la lluvia, y él recordaba mi nombre. Sus dedos rozaron la cicatriz en la frente de Diesel. Era real. Era él. Algo se movió afuera, un crujido, tal vez el viento. Pero Diesel se sentó, lento pero alerta, con la mirada fija en la puerta. Luego gruñó, profundo, gutural. Rachel se puso de pie, con la mano en su funda. Quédate, Sussurro. Se movió por el pasillo, con las botas suaves sobre el suelo de goma. Llegó a la sala trasera, almacenamiento de registros, y notó que el candado estaba suelto. Lo había cerrado antes. Silenciosamente, abrió la puerta. Adentro, movimiento. Una figura se lanzó desde detrás de un estante. Ella se agachó, giró y lo tackled contra la pared en un movimiento fluido. El hombre forcejeó. Diesel ya estaba allí, con las mandíbulas chasqueando, acorralando al intruso en segundos. Rachel lo esposó. Frank llegó segundos después. Registraron su mochila, cortadores de alambre, sujetadores de pernos, un mapa de senderos dibujado toscamente con X rojas. Diesel estaba en la puerta, tranquilo de nuevo, vigilando. Rachel miró al viejo perro y sintió la extraña sensación de algo asentándose dentro de ella. Ya no estaba sola. Esa noche, mientras la lluvia se convertía en niebla y el mundo se ralentizaba, Rachel se sentó en su escritorio. Diesel estaba acurrucado en una manta de lana bajo sus pies. Su respiración calmó algo que no había notado que aún estaba roto. Sacó su viejo diario de campo y abrió una página en blanco. En la primera línea, escribió, «A veces los perdidos regresan y a veces te traen con ellos». Miró hacia abajo. Diesel estaba observando la puerta de nuevo. Por la mañana, la lluvia había cesado, dejando atrás una niebla baja que cubría Cedar Falls como una manta de lana vieja. Del tipo que olía a fogatas y secretos. La luz del sol se filtraba en finas cuchillas a través de los abetos de Douglas, cortando caminos húmedos y tejados cubiertos de rocío. La calle principal brillaba con charcos. Las montañas más allá del pueblo estaban envueltas en bancos de nubes, observando. Dentro del departamento del sheriff, el olor a café fresco se mezclaba con el pelaje húmedo de perro. La sheriff Rachel Morgan estaba junto a la ventana, sosteniendo una taza de cerámica astillada y mirando hacia el gris. Su camisa de patrulla se adhería a sus omóplatos. Los nudillos magullados le dolían por la pelea de la noche anterior. Detrás de ella, acurrucado en una manta doblada junto al calentador, estaba Diesel. No se había movido desde las 4 de la madrugada, excepto para aliviar el peso de su pata mala. Pero estaba observando. Siempre observando. Rachel había vivido la mayor parte de su vida adulta con una placa y una pistola. Había corrido simulacros en edificios en llamas, rastreado fugitivos por alcantarillas y túneles,
sacado víctimas de accidentes de ríos. Pero nada la ponía más nerviosa que la forma en que Diesel escaneaba una habitación. Silencioso, calculado, como si ya conociera el final y solo estuviera esperando a que todos los demás lo alcanzaran. El ayudante Frank Olten llegó alrededor de las 8:15 con una bolsa de McDonald's y su habitual gruñido de reconocimiento. Le entregó a Rachel un Egg McMuffin sin preguntar y se dejó caer en la silla frente a ella. ¿Dormiste algo?, preguntó. Rachel negó con la cabeza. No se sintió correcto. Él miró a Diesel. Él tampoco. Comieron en silencio durante un minuto. Diesel movió las orejas ante el crujido de la bolsa, pero no se movió. Luego Frank deslizó una nueva carpeta sobre el escritorio. Otro informe, dijo, esta vez del equipo de limpieza de senderos cerca de Miller's Bluff. Lo mismo, trampas oxidadas, alambre de púas envuelto alrededor de 2 pinos como un lazo. La mandíbula de Rachel se tensó. Esto está empeorando. Sí. Y más audaz. No estaban escondidas. Estaban justo al lado del sendero principal, como si alguien se estuviera volviendo descuidado o arrogante. Ella hojeó las fotos, lazos de metal apretados, mal anclados, pero lo suficientemente peligrosos como para derribar a un ciervo o a un niño en bicicleta. Frank tomó un sorbo de su café. Necesitamos barrer el área en silencio. Sin alertas en todo el pueblo todavía. No queremos que la gente entre en pánico antes de que sepamos con qué estamos lidiando. Iré esta tarde, dijo Rachel. Enviaré apoyo. No lo necesito. Frank la miró por encima del borde de su taza. ¿Lo llevarás de nuevo? No tuvo que mirar a Diesel para responder. Sí, él conoce estos bosques mejor que la mayoría de nosotros. Frank solo asintió. Cuida tus espaldas. El camino hacia Miller's Bluff era estrecho y sinuoso, con el borde desmoronándose por el congelamiento del último invierno. Rachel estacionó justo antes de la vieja puerta del bosque, salió y estiró las piernas. Diesel bajó del patrullero, rígido pero firme. El aire olía a pino, musgo y un leve olor a aceite de motor. Los pájaros cantaban en la distancia. En algún lugar lejano, un pájaro carpintero trabajaba en un tronco moribundo. Rachel ajustó la correa de su mochila de campo, revisó su arma y miró al perro. Listo. Diesel no movió la cola, solo giró hacia el sendero y comenzó a caminar. A media hora de entrar, pasaron por un puesto de caza colapsado en un lecho de arroyo seco. Rachel avanzó silenciosamente, con los ojos escaneando, los oídos sintonizados con cada cambio en el viento. Diesel se mantenía justo delante, con la nariz baja, pasos cuidadosos. Luego se detuvo, con las orejas levantadas, la cabeza girada. Rachel siguió su mirada. Al principio, no lo vio. Luego, apenas visible a través de la maleza, divisó huellas de neumáticos. Delgadas, no de un vehículo de patrulla. Se dirigían a través de un claro estrecho y desaparecían detrás de una cresta baja. No se permitían vehículos de acceso público tan profundo en la reserva. Rachel se arrodilló cerca de las huellas, pasó los dedos por el barro. Frescas. Murmuró. Menos de un día. Diesel olió el aire, luego miró hacia la cresta. Siguieron las huellas, serpenteando entre helechos enredados y zarzas espinosas, hasta que llegaron a ella. Una camioneta, gris, destartalada, sin placas. Una lona militar descolorida cubría la caja, asegurada con rocas. La respiración de Rachel se detuvo. Algo en eso se sentía mal. No solo ilegal, sino ominoso. Ella alcanzó el micrófono de su radio. Despacho, aquí es, un crujido agudo resonó detrás de ella. Algo golpeó su sien. Duro, romo, rápido, cegador. Cayó de lado, la visión girando. Sus rodillas cedieron. El mundo se inclinó. Voces gritaban. Manos agarraron sus muñecas, ásperas, extranjeras, y luego la oscuridad. Cuando Rachel despertó, el aire olía a savia y óxido. Sus brazos estaban atados detrás de ella, sujetos a un árbol. La sangre le cubría una ceja. Un dolor sordo latía detrás de su ojo derecho. El bosque alrededor estaba silencioso, demasiado silencioso. Escuchó. Pasos en la distancia. Voces, masculinas,
al menos 2, no acercándose. Eso era algo. Ella flexionó los dedos. La cuerda estaba apretada, nudos militares, no de chicos locales. Intentó recordar el golpe, el destello de movimiento, el sonido de botas. Su arma había desaparecido. Su radio también. Su corazón latía contra el interior de su cráneo. Luego hizo algo que no había hecho en años. Sussurro. Diesel. De vuelta en Cedar Falls, Mason Whitaker, de 9 años, estaba sentado en el borde del porche de su abuela, con las piernas colgando justo por encima de los escalones embarrados. Cada tarde, como reloj, Diesel aparecía en la línea de árboles. Se sentaba exactamente 7 minutos. Mason sacaba cortezas de pan tostado, pedaços de sándwich. Luego Diesel desaparecía de nuevo como un fantasma. Pero hoy, nada. Mason entrecerró los ojos hacia los bosques. Diesel llamó. Nada se movió. Su abuela, Clara Whitaker, salió con su chal bien puesto y un libro de oraciones apretado en una mano. No vayas corriendo, dijo, con voz firme. Creo que está herido, respondió Mason. Clara miró al cielo, luego a los árboles. No, murmuró. Creo que alguien más lo está. A kilómetros de distancia, Diesel estaba al borde de un barranco poco profundo, con la nariz temblando. Había dejado de andar hacía horas. No había seguido la orden de Rachel de quedarse en el pueblo. No esta vez. Había sabido que algo estaba mal. Captó su olor bajo las agujas de pino, mezclado con óxido y savia y el rastro agudo de sangre. Y corrió. No rápido. Su cuerpo ya no podía hacer eso, pero con certeza, con propósito. Cada cojera era ganada. Cada paso hacia algo. De vuelta en el bosque, la visión de Rachel se nubló. Su muñeca latía en carne viva. Sus brazos gritaban por la presión de la cuerda. Inclinó la cabeza hacia el dosel. La luz del sol parpadeaba entre las ramas. Si se desmayaba otra vez, podría no despertar. Luego, en la distancia, lo escuchó. Un solo ladrido, corto, fuerte, familiar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Diesel susurró, luego más fuerte. Estoy aquí. Pero no importaba. Él ya había encontrado su rastro. Emergió de los arbustos como una sombra, silencioso, firme. Ella lo vio a través de una visión borrosa, pelaje gris empapado en lodo, ojo de ámbar brillando en la luz. Su cojera era peor, su respiración pesada, pero estaba aquí. Olió su mano, luego rodeó detrás del árbol, inspeccionando los nudos. Rachel intentó mantenerse consciente. Tú, me encontraste. Diesel no ladró, no gimió. Solo comenzó a tirar, royendo la cuerda. Dientes mellados por la edad, pero impulsados por algo antiguo y poderoso. Fe. No fue rápido. No fue bonito, pero fue suficiente. Poco a poco, fibra por fibra, la cuerda cedió. Sus brazos cayeron hacia adelante, inútiles, hormigueando, y ella lloró, no por dolor, sino porque nunca se había sentido más vista. La cuerda finalmente cedió con un chasquido húmedo. Rachel se desplomó hacia adelante, con los brazos flojos, las muñecas ardientes. Cada nervio de su cuerpo gritaba, pero no lloró. Solo alcanzó detrás de ella, con los dedos temblorosos, y encontró el pelaje áspero del cuello de Diesel. «Lo hiciste», susurró, con los ojos cerrados. «Realmente lo hiciste». Diesel no ladró. No se movió. No al principio. Se quedó justo detrás de ella, lo suficientemente cerca para que ella pudiera apoyarse en su cuerpo, rígido y cálido, con la respiración pesada como un metrónomo. Su trabajo no había terminado, todavía no. Rachel tomó respiraciones lentas y medidas. Su garganta estaba seca, y la sangre seca en su sien se había endurecido en una línea incómoda. Sus manos latían a medida que la circulación regresaba. El bosque alrededor de ellos murmuraba en la quietud de la tarde, el viento rozando las agujas de pino, los pájaros moviéndose nerviosamente en el dosel. Rachel apretó los dientes, presionó una mano contra el tronco del árbol e intentó ponerse de pie. Sus rodillas cedieron. Diesel se acercó más, hombro a su muslo, sosteniéndola como un bastón vivo. No fue elegante. No fue rápido, pero fue suficiente. Poco a poco, ella se puso de pie.
Mientras tanto, de regreso en Cedar Falls, el ayudante Frank Oulten estaba paseando por el suelo de la estación, con un mapa en la mano y botas embarradas por horas buscando senderos. Su radio había estado en silencio durante demasiado tiempo. Demasiado maldito tiempo. El sol ya había comenzado a deslizarse detrás de las crestas de las montañas, proyectando sombras largas sobre el valle. Unos pocos turistas habían regresado al pueblo después de una caminata temprana, pero no había señales de la patrulla de Rachel. No había actualizaciones, ninguna llamada por radio. A Frank no le gustaba esperar. Y especialmente no le gustaba esperar cuando alguien a quien respetaba estaba horas atrasado en el interior del país. Su teléfono sonó. Una nota había sido deslizada bajo la puerta principal de la estación, escrita con lápiz grueso en papel rayado. Un dibujo, árboles, un sendero, un arroyo, una X marcada toscamente entre dos crestas rocosas. En la parte inferior, Mason. Creo que fue aquí. Frank miró el boceto. Sin escala, sin nombres, pero algo en él le tiró de su instinto. Mason tenía una conexión con ese perro. Demonios, el chico podría haber entendido a Diesel mejor que la mayoría de los adultos. Si Diesel estaba ya afuera, y Frank creía que lo estaba, entonces esa X no era solo una suposición. Frank metió el papel en su chaqueta y llamó a los refuerzos. De vuelta en el bosque, Rachel y Diesel se movían lentamente por un sendero de caza estrecho. Sus piernas estaban inestables. Su hombro izquierdo latía con cada paso, y sus respiraciones venían en tirones cortos a través del aire. Diesel avanzaba justo delante, con las orejas girando con cada sonido, escaneando el bosque como un centinela. No hablaban, no podían hablar, pero se movían como uno solo. 2 veces Rachel se detuvo para recuperar el aliento. Diesel esperaba sin protestar, de pie a su lado. El silencio entre ellos no estaba vacío. Estaba lleno, impregnado de memoria y algo que se sentía peligrosamente cercano a la fe. El ayudante Frank llegó al inicio del sendero justo cuando un SV de guardabosques se detenía detrás de él. Salió Dana Ellis, oficial de la ley del servicio forestal, alta, delgada, en sus últimos 30, con una larga cicatriz que trazaba su pómulo. Nada en Brast Creek, dijo, entregándole a Frank una libreta húmeda. Pero encontré huellas de vehículos recientes cerca de Miller's Bluff. Probablemente una camioneta. Las llantas parecían desgastadas, pero de alta resistencia. Sin impresiones de placas. Frank asintió, con la mandíbula apretada. Ella no habría ido allí sola a menos que estuviera segura. Dana miró el mapa dibujado a mano que sobresalía del bolsillo de Frank. ¿Ahora confías en el dibujo de un niño? Frank miró al este hacia los árboles. Sí, lo hago. Dana no discutí. Rachel tropezó en un pequeño claro bordeado por abedules y troncos colapsados. Se apoyó contra un tronco, jadeando. Diesel se detuvo delante de ella y olió el aire. Rodeó un parche de musgo, luego ladró una vez, fuerte, claro. Rachel levantó la cabeza. Voces, débiles pero reales. Un rayo de linterna parpadeó entre los árboles. Intentó gritar pero se atragantó con el aire seco. Lo intentó de nuevo. Frank. Salió rasposo, apenas más que un susurro. Pero Diesel se giró y ladró de nuevo, esta vez más fuerte. Y luego vino el crujido de botas a través de la maleza. Rachel. La voz de Frank rompió la niebla. No respondió. No pudo. Solo dejó que su cuerpo se hundiera contra el árbol y esperó. Diesel no se apartó de su lado. La encontraron minutos después, medio desplomada, sangrando, temblando, pero viva. Diesel estaba sentado a su lado, rígido, alerta, mientras ella estaba allí. Frank se arrodilló, quitando una hoja de su mejilla. No dejes que se vaya, susurró ella. Frank Asencio. No va a ninguna parte. De vuelta en el pueblo, la noticia se extendió rápido. Siempre lo hacía en lugares como Cedar Falls. Sin servicio de celular en lo profundo del bosque, pero el chisme se movía más rápido que un incendio forestal. Para cuando Rachel estaba segura en una cama de hospital, Diesel estaba acurrucado en el suelo a su lado. El pueblo ya sabía fragmentos. El perro que la salvó, la sheriff desaparecida que regresó. Las viejas cicatrices se reabrieron,
y una pregunta flotaba en el aire como una nube baja. ¿Dónde había estado ese perro todos estos años? Diesel se quedó en el hospital toda la noche. Sin correa, sin comando. Se acostó bajo la cama de Rachel, levantándose solo cuando entraban las enfermeras, con las orejas erguidas hasta que las consideraba seguras. Los médicos dijeron que ella estaría bien. Costillas magulladas, deshidratación, una conmoción leve, quemaduras de cuerda que dejarían cicatrices, pero estaba viva, y sabía por qué. Más tarde esa semana, Frank visitó el pequeño centro de rehabilitación de vida silvestre en las afueras del pueblo. Pasó por los corrales vacíos y entró en la sala trasera donde la doctora Miriam von Holstein, menuda, con el cabello entrecano, ojos como terciopelo suave, atendía a una pequeña criatura envuelta en lana. Un cachorro de oso, apenas de 6 meses. Su hocico estaba raspado, una pata herida, pero estaba vivo. Lo encontramos encadenado detrás de una cabaña en el bosque, explicó Miriam. Los bastardos ni siquiera se molestaron en alimentarlo. Frank asintió sombríamente. La sheriff dice que debemos presentar cargos contra quien lo hizo. Miriam acarició la cabeza del cachorro. Es demasiado joven para sobrevivir solo. Lo rehabilitaremos aquí. Intentaremos soltarlo cerca de Glacier Creek para el otoño. En la oficina del sheriff, Rachel estaba sentada en su silla, con el brazo en un cabestrillo, los ojos agudos de nuevo. Diesel yacía a sus pies, con la cabeza sobre las patas. Frank entró y le entregó una carpeta. La camioneta fue confiscada, sin placas como pensamos. El motor estaba destrozado, pero encontramos fibras de lona enganchadas en el collar de Diesel, iguales a las que cubrían la caja de la camioneta. Rachel miró al perro. Me llevó de vuelta. Frank se apoyó en el escritorio. ¿Estás pensando lo que estoy pensando? Rachel asintió lentamente. Necesitamos reconstruir la unidad K9. Frank Parpadio. No tenemos el presupuesto. No estoy pidiendo 10 perros, solo uno y ya lo tengo. Unos días después, Rachel estaba frente a la escuela primaria de Cedar Falls con Diesel a su lado. Él llevaba un bandana azul marino con un parche de honor K9 cosido. Un grupo de estudiantes de 4º grado salió por las puertas de la biblioteca, con los ojos muy abiertos. Se reunieron en un círculo en la alfombra, susurrando, señalando. Rachel dio un paso adelante con Diesel a su lado. Quiero contarles una historia, dijo suavemente, sobre un perro que nunca dejó de escuchar, que nunca olvidó su trabajo y que trajo a alguien a casa. Cuando terminó, el pequeño Mason quitó una tela blanca del caballete a su lado. Un cartel dibujado a mano mostraba a Diesel y Rachel bajo un pino, con el atardecer de fondo. En la parte inferior, la bondad resuena más fuerte que el miedo. Esa noche, de vuelta en casa, Rachel se sentó junto a la ventana con un diario abierto en su regazo. Diesel estaba acurrucado cerca, con una oreja temblando en su sueño. Ella escribió: algunas cosas regresan cuando menos las esperas, no porque estuvieran perdidas, sino porque recordaron su camino a casa. Cerró el diario y miró hacia los árboles. El bosque siempre tendría sus sombras. Pero ahora, ella también, y su nombre era Diesel. La niebla se levantó temprano sobre Cedar Falls esa mañana, dejando atrás un cielo azul pálido, limpio por el viento. La luz del sol cortaba como cuchillas doradas entre los árboles, rebotando en agujas de pino húmedas por el rocío y brillando en caminos de grava. Debería haber sentido como paz, pero la sheriff Rachel Morgan había aprendido a escuchar más de cerca. Y hoy, el silencio no se sentía bien. Ella estaba en la parte trasera de la estación de Rangers, con el chaleco bien puesto, el arma enfundada, las botas atadas. Su brazo aún estaba magullado, su sien aún sensible, pero la niebla en su cabeza se había despejado. A su lado estaba Diesel, alerta y silencioso. Se había curado más rápido que ella, al menos por fuera. El veterinario dijo que sus articulaciones estaban rígidas, y su edad lo estaba alcanzando, pero nada de eso se notaba cuando se movía. Se pegaba al lado de Rachel como una sombra, nunca necesitaba una correa, nunca pedía nada, solo observaba, esperaba. Ambos estaban esperando. Ahora, la reunión comenzó hace unos minutos en el estacionamiento con una pizarra improvisada apoyada entre dos SV.
El ayudante Frank Oulten abrió una carpeta y comenzó a repasar los detalles mientras Rachel sorbía un café débil y escaneaba la línea de árboles. El respaldo de Rachel hoy venía de la oficial del condado Rachel Nuan, de finales de los 20, afilada como un bisturí, ex investigadora de CID militar, que no creía en charlas triviales. El paramédico Jared Lynn, alto y de cabeza fría, con ojos como agua de lago. Mónica Serrano, una voluntaria local con mejillas quemadas por el sol, nervios de acero, y años de experiencia en búsqueda y rescate guardados tras su comportamiento tranquilo. Eran buenas personas, capaces, pero ninguna de ellas había pasado por lo que Diesel había, y ninguna había estado allí ese día en la montaña en Colorado cuando todo se derrumbó. Solo Diesel, solo ella. Rachel se acercó al mapa pegado en el capó del patrullero y señaló una pequeña cresta al este de Brast Creek. Aquí es donde encontraron al cachorro de oso, dijo. Encadenado detrás del cobertizo. El camión que rastreamos desde el lugar de las trampas coincidía con las marcas de vehículos encontradas cerca de esta cresta hace 2 noches. Sin placas, banda de rodadura pesada, lona de estilo militar. Y ahora pinchó un alfiler rojo en una sección cerca de Musri. Tenemos un nuevo avistamiento. ¿De quién?, preguntó la oficial Nuan. Rachel respondió sin levantar la vista. Un cazador local dijo que escuchó algo gritando por allí. No se quedó a investigar. No quería convertirse en un caso de persona desaparecida. Frank cruzó los brazos. Nadie pone tantas trampas a menos que esté manejando algo más grande que carne de monte. Mónica Asensio. Tráfico de animales, ventas ilegales, posiblemente fuera del estado. Rachel miró a Diesel, que estaba sentado a sus pies, con la cabeza inclinada, escuchando. Él sabe dónde están, dijo. Encontró al cachorro. Me encontró a mí. Puede encontrarlos. Nuan levantó una ceja. ¿Estás llevando a un perro mayor a una operación en vivo? Frank se rió. No es solo un perro. Caminaron en fila india por la cresta, con las botas crujiendo entre las hojas. Radios mantenidas bajas para una comunicación silenciosa. El sol se alzaba lento y brillante. Las sombras se extendían largas sobre el suelo del bosque. Diesel lideraba el camino, con la nariz en el suelo, las orejas moviéndose. Rachel lo seguía 2 pasos detrás, con la mano cerca de la cadera. Después de casi 1 hora, Diesel se congeló. Rachel se arrodilló a su lado. Él olió un parche de tierra cerca de una curva en el sendero, luego la miró y dio un ladrido suave. Rachel Avanzo. Fue entonces cuando lo vio. Un rastro fresco de sangre, sangre y más sangre a sangre. Siguieron las pistas hasta un cobertizo de herramientas destartalado, medio hundido en la ladera, cubierto de maleza. La puerta había sido cerrada con candado, pero alguien la había forzado recientemente. Adentro, encadenado a un perno en la pared, había un segundo cachorro, más pequeño, temblando, con el hocico desgarrado y una pata envuelta en un trozo de tela vaquera raída. Gimió cuando la luz golpeó sus ojos, pero no gruñó. Mónica se agachó, sacando su botiquín de su mochila. Está vivo. Rachel retrocedió. Eso es suficiente. Tenemos la evidencia. Ent Ramos. Escucharon el camión antes de verlo, rugiendo a la vida más profundo en el bosque. El motor petardeando. Flanco. Gritó Frank. Están huyendo. Jared y Mónica se desviaron a la izquierda a través de la maleza. Rachel corrió directamente por el camino de tala, con Diesel corriendo a su lado. El bosque se desdibujó. Rachel se agachó bajo ramas bajas, sus botas golpeando el sendero blando. Diesel se adelantó, cojeando pero rápido, con la nariz baja y concentrado. Llegaron a un claro justo cuando el camión gris venía derrapando por la curva, coleando en tierra suelta. Rachel se lanzó a un lado. Diesel no se inmutó. El camión frenó de golpe, bloqueado por una barricada improvisada de árboles caídos. 2 hombres saltaron. Uno tenía una palanca, el otro un cuchillo de caza oxidado. Rachel levantó su arma. Tírenlo, manos donde pueda verlas. No se movieron. Diesel dio un paso adelante. El hombre con la palanca dudó. Diesel olió sus botas, se giró hacia Rachel y gruñó. «Es él», dijo ella. El mismo lodo, el mismo aceite,
el mismo olor que el cobertizo. Nuan y Mónica llegaron detrás de ellos, con las armas desenfundadas. Los hombres finalmente soltaron sus armas y se tiraron al suelo. No por las pistolas, sino por el perro. Algo en la forma en que Diesel estaba allí en el bosque, tranquilo, lleno de cicatrices, sin parpadear, hacía que incluso los criminales se congelaran. De vuelta en la estación, la doctora Miriam Vaughan recibió al cachorro pequeño, su mano suave acariciando su pelaje enmarañado. «Estos bebés aún no conocen el odio», susurró. «Todo lo que quieren es calor». Rachel observó desde el pasillo, con los brazos cruzados, su placa aún sujeta a su chaleco. Se movió por el pasillo. Frank se acercó detrás de ella con una taza de café. «Los tenemos a ambos en custodia. El vehículo está confiscado. Ahora estamos contactando a las autoridades federales de vida silvestre». Rachel asintió. Bien. Que respondan por lo que han hecho. Miró por el pasillo. Diesel estaba acurrucado bajo una silla, respirando lento, con la nariz apoyada en una pata. «Ha hecho suficiente por 10 perros», dijo Frank. «No he terminado con él aún», respondió Rachel. «Quiero reiniciar la unidad K9». Frank sonrió. «Se lo ha ganado». Más tarde esa semana, Rachel estaba frente a un auditorio lleno en la escuela primaria de Cedar Falls. Diesel yacía a sus pies, con su bandana azul K9. «Quiero contarles una historia», dijo, escaneando los rostros de niños curiosos y padres orgullosos, sobre un perro que nunca se rindió. Un perro que recordó lo que otros habían olvidado. Les contó sobre el bosque, las trampas, los cachorros, el camión, el rescate. Cuando terminó, Mason subió al escenario con un gran cartel. Mostraba a una mujer y un perro audazmente uno al lado del otro bajo altos pinos, cazando en el atardecer. Detrás de ellos, el sol se ponía en trazos cálidos de naranja. Debajo, en letras grandes, «El bosque puede ser oscuro, pero no estás solo si alguien viene a buscar». Rachel sonrió. Se arrodilló junto a Diesel y apoyó una mano detrás de su oreja. El auditorio aplaudió, pero Diesel no se movió. No necesitaba hacerlo. Ya había hecho su trabajo. La tormenta llegó justo después de la medianoche. No una ruidosa. No había truenos que rompieran el cielo ni relámpagos que bailaran en los tejados. Llegó suave y constante, el tipo de lluvia que se desliza por las agujas de pino y golpea el vidrio como si estuviera durmiendo. Cedar Falls durmió a través de ella, durmiendo, pero Diesel no lo hizo. Yacía al pie de la cama de Rachel, con la cola descansando, los ojos abiertos. Cada pocos minutos, levantaba la cabeza para escuchar. Llueva o no, sus orejas estaban siempre encendidas. Habían pasado algunos días desde el operativo en Moose Ridge. Una semana desde que los cachorros de oso fueron rescatados, los cazadores furtivos arrestados, y Rachel fue autorizada para volver al servicio completo. Pero algo en el silencio parecía más pesado, como si los bosques estuvieran conteniendo la respiración. Rachel se movió en su sueño. Ya no dormía tranquila. No desde la emboscada. Su brazo estaba sanando por ello, los morados desvanecidos, pero su mente permanecía. A las 3:12 de la madrugada, se levantó, con una mano pasándose por el cabello enredado. Diesel levantó la cabeza. «¿Tú también lo escuchaste?», susurró. Un golpe suave vino desde el porche delantero afuera. Rachel asintió. Se puso las botas, alcanzó su linterna. Diesel la siguió por el pasillo, silencioso como una sombra. Cuando abrió la puerta, la lluvia sopló de lado por el porche. Vacío, salvo por un trozo de papel doblado, lastrado con una piña. Rachel lo recogió, limpió la tinta del agua y leyó el mensaje. No estaban actuando solos. Por la mañana, la lluvia había pasado, dejando una densa niebla aferrada a los senderos bajos. Rachel se reunió con el ayudante Frank Oulten afuera de la oficina. La nota, sellada en una bolsa de evidencia plástica, fue depositada en algún momento después de la medianoche, dijo ella. Sin huellas, nada en la cámara. Frank estudió la letra. Parece el mismo lápiz. Podría ser el hombre otra vez. Rachel asintió. Mason. Sí. Frank asintió. Él sabe algo más. O alguien lo hace.
Ella asintió. Clara sonrió débilmente. Fueron a seguir a Mason. Ellos lo encontraron. Diesel saltó a su lado. Mason miró a Rachel. Todavía están ahí fuera, dijo. No solo los 2 chicos que atrapaste. Otros. Tienen una cabaña en algún lugar. La vi. ¿La viste?, preguntó Rachel. En mi mente. Frank se movió incómodo. Mónica tomó la mano de Mason. Mason sacó un dibujo de crayón de su mesa de noche y se lo entregó. Ella asintió. Clara sonrió levemente. El dibujo mostraba árboles altos, árboles, un edificio y una estructura de madera oscura. Ella tomó esto en serio. La sheriff no creía en visiones o sextos sentidos, solo porque confiaba en que Diesel nunca la había fallado. Además, si ella estaba lo suficientemente en lo correcto, alguien había escapado por las grietas. Alguien que aún cazaba en sus bosques de caza. Se prepararon esa tarde Rachel y Frank y Diesel. Sin equipo completo, sin respaldo del condado, solo ellos 3. Siguieron el camino al este de la cresta, más allá de la línea de fuego vieja donde los equipos de rescate habían buscado antes. El sendero era áspero, con pendientes embarradas, árboles caídos colapsados y rocas cubiertas de musgo que convertían el apoyo en un juego de adivinanzas. Habían avanzado más profundo, pero Diesel caminaba como si supiera que sabría el camino, y tal vez lo hacía. Rachel confiaba en su ritmo. Confiaba en la forma en que sus orejas se movían antes de que ella escuchara un sonido que la guiara, guiándola hacia adelante, su amigo confiado. Ella confiaba en Diesel. Se congelaron de confianza cuando él se detuvo justo antes de un puente peatonal estrecho de madera sobre un barranco poco profundo, reforzado recientemente. Estudiaron el puente de cerca. Parecía nuevo. Alguien lo había estado manteniendo aquí. Rachel señaló adelante, más allá del camino. Oculta, escondida detrás de un denso matorral de árboles de abeto, casi invisible desde el sendero, había una cabaña, sin marcar. Sin dirección, sin líneas eléctricas. Frank murmuró, «Bingo». Rodearon ampliamente, acercándose por la parte trasera. Rachel y Diesel tomaron la delantera. Su arma estaba desenfundada. Diesel se agachó bajo, con los ojos entrecerrados. El humo salía de una chimenea de acero. Alguien estaba en casa. Rachel hizo un gesto hacia una ventana lateral. Miró dentro. Adentro, 3 hombres, uno en una mesa, uno limpiando un rifle de cerrojo, uno removiendo algo sobre una estufa de campamento. Y en la esquina, una jaula. Movimiento dentro. El pulso de Rachel se aceleró. Tenían más animales. Se giró para susurrarle a Frank. Lo reportaremos. Sin ruido, sin errores. Él asintió. Pero antes de que pudiera alcanzar su radio para su radio, una tabla del suelo crujió dentro de la cabaña. Diesel gruñó fuerte. El hombre en la mesa gritó girado. «Están aquí», gritó. Rachel gritó, «¡Vamos!». El siguiente minuto fue puro caos, gritos, botas golpeando, la puerta principal abierta de golpe. Un sospechoso salió corriendo hacia los árboles, y Frank lo persiguió. Los otros 2 intentaron atrincherarse dentro, pero Rachel fue más rápida. Pateó la puerta lateral y barrió a la izquierda. Departamento del sheriff. Manos donde pueda verlas. Un hombre se lanzó hacia ella. Diesel lo interceptó, con los dientes al descubierto. El sospechoso soltó la palanca y retrocedió tambaleándose mientras Diesel lo acorralaba con un gruñido. El otro se rindió. Frank regresó 5 minutos después con el tercer hombre esposado. Rachel se arrodilló junto a la jaula en la esquina y abrió suavemente el pestillo. Adentro, un cachorro de zorro, no mayor de unas pocas semanas, temblaba de miedo. Para el atardecer, la cabaña estaba llena de oficiales de pesca y vida silvestre, un biólogo estatal y 3 vehículos de patrulla. Rachel estaba sentada en el parachoques trasero de su patrullero, con las botas embarradas, los brazos rayados con sangre seca de un rasguño en el nudillo. Diesel estaba sentado junto a ella, con la lengua fuera, la cola moviéndose solo una vez. «Estás cansado», dijo ella suavemente. «Pero aún no has terminado». Frank se acercó con una botella de agua fresca. «¿Estás bien?» Rachel la tomó.
Ahora lo estoy. A la mañana siguiente, Cedar Falls despertó con titulares en primera página. K9 Mayor descubre segundo campamento de cazadores furtivos. Fotos de diésel corrían por cada esquina, tienda, comedor y tablero de anuncios en el condado. Los niños dibujaban carteles. Los reporteros locales solicitaban entrevistas. Un carpintero jubilado talló una placa de madera con el nombre de diésel y la clavó en el porche de la oficina del sheriff. Pero Rachel sabía que algo más profundo había cambiado. No solo en el pueblo, en ella. Esa noche, estaba en su porche delantero, con una taza de café negro en una mano, diésel acostado en el escalón superior junto a ella. El cielo ardía en naranja sobre las copas de los árboles. Ya no se sentía perseguida. No sentía que le debía al pasado cada respiro. «Me trajiste de vuelta», susurró. Diésel no parpadeó hacia ella, solo miró lento. Rachel se sentó junto a él, con la espalda contra la barandilla de madera, las rodillas recogidas hacia el pecho. Y por primera vez en 4 años, no se sintió sola. Ni un poco. La nieve llegó temprano ese año, cayendo rápido. Para la segunda semana de noviembre, las crestas fuera de Cedar Falls ya se habían vuelto blancas. La escarcha se extendía por los campos y tejados. Los niños se abrigaban con chaquetas demasiado grandes. Las chimeneas rugían en cada casa desde la calle principal hasta las afueras del viejo camino del aserradero. Y al borde del pueblo, dentro de una casa de madera rodeada de cedros mecidos por el viento, la sheriff Rachel Morgan estaba junto a la ventana de su cocina, mirando los copos caer. Diésel yacía detrás de ella en una manta gruesa a cuadros, con la barbilla apoyada en una pata. Su respiración era más lenta estos días, más trabajosa cuando se levantaba demasiado rápido. El veterinario le había advertido: artritis, rigidez en la cadera, viejas lesiones musculares que se encendían con el frío. Pero Diésel no se quejaba. Nunca lo había hecho. Aún se levantaba cada mañana antes que Rachel, la seguía de habitación en habitación, y esperaba junto a la puerta principal como si el día no pudiera comenzar sin él. Aún enfrentaba cada puerta. Aún dormía ligero. Aún recordaba todo. Habían pasado por mucho en los últimos meses: emboscada, recuperación, 2 misiones de rescate, una investigación completa que terminó con 3 hombres encerrados por cargos federales por tráfico ilegal de vida silvestre. Pero lo que más sorprendió a Rachel no fue la justicia. Fue la atención. Diésel se había convertido en algo así como una celebridad en el pueblo. No del tipo Hollywood, del tipo Cedar Falls. Carteles tallados a mano, tarjetas de agradecimiento de los niños de la escuela. Un retrato pintado por un artista local que ahora colgaba en la oficina del sheriff sobre el escritorio de Rachel. Incluso le habían dado una placa. Bronce real, pulido, grabado con las palabras: ayudante K9 Diésel, Cedar Falls, GWA. Solo la usó una vez, en la ceremonia en el ayuntamiento donde lo honraron. Rachel no había planeado hablar, pero cuando vio a toda esa gente, veteranos, padres, adolescentes, maestros, incluso cazadores que una vez la miraron con recelo cuando llegó por primera vez, se dio cuenta de algo importante. No solo habían venido por ella, habían venido por él. Esa noche, después de la ceremonia, Rachel se sentó en su porche con Diésel acurrucado a sus pies. La luna estaba alta. Su placa estaba en el bolsillo de su chaqueta. La nueva, la que realmente había ganado. Se inclinó y rascó detrás de su oreja. «Cambiaste todo, ¿sabes?» Él no reaccionó, solo se presionó un poco más en su bota. Ella sonrió. «Pensé que vine aquí para olvidar, pero tal vez vine aquí para recordar». El día de Acción de Gracias llegó tras una tormenta de viento. Todo el pueblo perdió electricidad por día y medio. Pero a nadie parecía importarle. El departamento de bomberos voluntarios sirvió comidas calientes en el centro comunitario. La gente trajo mantas, sillas plegables. Diésel se quedó bajo la mesa de Rachel todo el tiempo, observando cada plato que pasaba con tranquila curiosidad. Mason se sentó junto a él, sosteniendo su pata como si fueran mejores amigos en un servicio religioso. El chico nunca decía mucho, pero la forma en que miraba a Diésel lo decía todo. Después del postre, Rachel atrapó a Clara Whitaker observándolos desde el fondo de la sala. La anciana levantó su taza de té en un brindis silencioso. Rachel asintió de vuelta.
El invierno se intensificó. La nieve cayó en gruesas capas. Los senderos del bosque se congelaron. Los cazadores dejaron de venir. Las cosas se calmaron. Rachel usó el tiempo de inactividad para construir algo que no había hecho espacio para en años: rutina. Ella y Diesel caminaban por el sendero del perímetro cada mañana, lloviera o nevara. Pasaban por la escuela todos los miércoles para visitar la clase de Mason. Una vez a la semana, dejaban suministros en el centro de rehabilitación de vida silvestre donde ambos cachorros de oso rescatados ahora prosperaban en corrales previos a la liberación. Diesel nunca se alejaba demasiado, nunca perseguía, ni siquiera ladraba. Solo se mantenía cerca, a donde quiera que fueran. Un domingo por la mañana, Rachel despertó y encontró a Diesel parado frente a la puerta principal, con la cola inmóvil, mirando fijamente los árboles. Se puso el abrigo y las botas y lo siguió sin decir palabra. Caminaron en silencio, pasando por el arroyo, por el puente donde ella colapsó una vez, por el árbol donde la encontró. Eventualmente, se detuvieron en una cresta con vista a Cedar Falls, el pueblo tranquilo bajo una capa de nieve blanca. Diesel se sentó junto a ella, respirando lento, con los párpados medio cerrados. Ella apoyó una mano en su espalda, y por mucho tiempo, ninguno de los dos se movió. Para Navidad, Rachel había restaurado completamente la unidad K9 del departamento, tanto en papel como en práctica. Diesel ya no podía hacer cada patrulla, pero entrenó a 2 perros más traídos desde Tecoume. Y lo que le faltaba en resistencia, lo compensaba con presencia. Cuando uno de los nuevos reclutas, Ranger, un labrador negro delgado, se distraía durante los ejercicios de rastreo, Diesel simplemente se paraba frente a él y lo miraba hasta que el cachorro se enfocaba. Rachel bromeaba que no entrenaba con premios. Entrenaba con expectativa, y funcionaba. En la víspera de Año Nuevo, Rachel llevó a Diesel al fuego de campamento frente al lago. Fue la primera vez en años que se unió a una celebración pública sin sentirse como una extraña en su propia piel. Cuando comenzaron los fuegos artificiales, Diesel no se inmutó. Ni una vez. Solo se apoyó contra su pierna, con las orejas relajadas, los ojos observando a la multitud. Ella lo miró mientras los estallidos rojos y dorados iluminaban el cielo sobre ellos. Supongo que ambos ya no estamos huyendo, dijo. El último domingo de enero, Rachel entró en la sala de estar después de un largo día, se desabrochó la chaqueta y puso las llaves en la mesa. Vamos, viejo, llamó por encima del hombro. La cena está lista. Pero Diesel no la siguió. Estaba acostado en su cama cerca de la chimenea, enrollado apretado junto al fuego, con los ojos cerrados. Ella se arrodilló a su lado, puso una mano en su pecho, aún subiendo, aún bajando, pero más lento, más distante. No llamó al veterinario, no lloró. Solo se acostó en el suelo junto a él, con un brazo sobre sus hombros, su respiración hundiéndose con la de él. Y se quedaron así hasta que el sol desapareció detrás de los árboles. Diesel falleció silenciosamente a la mañana siguiente, justo antes del amanecer. Sin sonido, sin lucha, solo quietud. Rachel lo enterró bajo el viejo pino cerca del comienzo del sendero, el mismo sendero donde la había esperado, el mismo lugar donde regresó. La comunidad se unió para construir un banco de madera junto a la tumba. Mason pintó una roca con el nombre de Diesel en azul. Clara dejó una ramita de lavanda. Frank vino desde el pueblo para colocar la vieja placa K9 en el marcador. Y Rachel, ella se sentó en ese banco mucho después de que todos se habían ido, no dijo nada. Solo escuchó a los árboles. Semanas después, escribió su última entrada en el diario de cuero encuadernado que había comenzado después de que Diesel regresara. Algunas veces los perros están destinados a quedarse. No solo en nuestros hogares, sino en nuestros huesos. Algunos regresan para salvarnos. Otros nos recuerdan que nunca estuvimos realmente perdidos. Diesel fue ambos. No todos los héroes tienen voz. Cerró el libro, lo puso suavemente en el estante, y salió afuera en la mañana silenciosa. Los bosques susurraban como siempre lo habían hecho, pero esta vez no tenía miedo de escucharlos. Gracias por seguir la historia de Diesel y la sheriff Rachel Morgan. Si esta historia te conmovió, queremos saber de ti. ¿Alguna vez has conocido a un animal que salvó tu vida, física o emocionalmente? Comparte tu historia en los comentarios abajo. Tus palabras podrían ayudar a alguien más a sentirse visto.
Y si crees que perros como Diesel aún caminan entre nosotros, no olvides dar me gusta, suscribirte y compartir la historia con alguien que necesite un pequeño recordatorio. Los héroes vienen en todas las formas. Algunos caminan en 4 patas.